ya que es más o menos lo último que se va a ver para la evaluación. Entonces, lo primero que tenemos, la clase pasada nosotros hablamos de, hace 2 clases atrás, hablamos de conjunto generador, sistema generador, ¿cierto? Y después hablamos cuando era linealmente independiente. Y dijimos que un sistema generador era un conjunto finito de elementos, no, un conjunto finito de elementos que voy a llamarlo un sistema generador si todos los elementos de nuestro conjunto B se pueden escribir como combinaciones lineales de ellos. ¿Qué es una combinación lineal? Es esto de aquí. Que van a ver, existen constantes A1, A2 hasta N, tal que si lo multiplico por cada elemento del conjunto alfa y lo sumo, ¿cierto? Esa combinación me tiene que dar un elemento del conjunto B. Para cada U que está en B va a existir escalares A1, A2 hasta N, tal que cumple esa condición. Eso quiere decir que alfa es un sistema generador. ¿Ya? Pero para un mismo conjunto tenemos distintos sistemas generadores. Entonces ahí uno puede decir, bueno, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el más óptimo? ¿Cuál es el que necesito? ¿Cuál es que es? ¿Basta ese para encontrar todos? Porque también, por ejemplo, puedo escoger en nuestro alfa y ponen todos los elementos y no tiene ninguna gracia, ¿cierto? Entonces la idea es encontrar el más pequeño conjunto tal que cumple esta condición. Eso de pequeño nos ayuda a determinar cuando es linealmente independiente, ¿ya? Porque si tenemos más elementos elegidos para nuestro conjunto alfa, entonces van a haber elementos del conjunto B que se van a poder escribir de 2 formas. En particular, el 0 se va a escribir de 2 formas distintas. Y bueno, como les digo, ahí yo voy a decir cuál es la que voy a usar para determinar cuál es la combinación lineal o los coeficientes que voy a necesitar. Entonces no sé directamente, por lo tanto necesito alguna otra propiedad para que me determine cuándo y cómo voy a poder encontrar esos valores. Y eso le ayuda a la linealidad, que sea linealmente independiente. Decir linealmente independiente es equivalente a decir que el 0 se escribe de una sola forma. Tiene una única forma de escribir. Y esa forma es que todos los ASUI, para todos los ASUI es igual a 0. O sea, la única forma de que el 0, si ahora pongo aquí 0 en vez de 1 coloco 0, ¿cierto? El 0 del espacio vectorial, el 0 vector, el 0 matiz, 0 polinomio, ya el 0 donde esté. La única forma de escribir este 0 es que todos estos coeficientes sean 0 al mismo tiempo. Claro, entonces ahí me va a dar 0 igual a 0 y no hay ningún problema. Si hay alguno que es distinto de 0, eso quiere decir que esos vectores, esos elementos del conjunto alfa, no son linealmente independientes, son linealmente dependientes. ¿Ya? Pueden generar todo el espacio, pero son linealmente dependientes. Entonces, vamos a decir que nuestro conjunto alfa es una base para el espacio vectorial B, siempre y cuando cumple las 2 condiciones. Que sea un sistema de generadores y además sea un conjunto linealmente independiente en B. ¿Ya? O sea, estamos agrupando 2 definiciones que habíamos visto antes y le vamos a dar un nombre a eso. Entonces le vamos a decir base. ¿Ya? Es decir, que lo que estamos diciendo es que para cualquier elemento de B van a existir únicos. Ahí habla de independientes. Existen únicos escalares, tal que cualquier elemento, U en este caso, se puede escribir como una combinación lineal de estos elementos de alfa. Y también vimos de que teníamos una definición de una relación, ¿cierto? Que era el corchete subalfa, que es una aplicación que toma el conjunto, el espacio vectorial B a las matrices de n por 1
Y entonces toma el elemento y lo lleva al corchete de U, que en este caso no va a ser nada más y nada menos que la matriz de los coeficientes. Como la base está definida aquí, ¿cierto? Yo sé cuáles son los elementos de la base, y entonces para poder escribir este número necesito saber la base y sus coeficientes. Y entonces aquí están solamente determinados los coeficientes. Entonces podemos tener esta forma, ¿cierto? Para saber qué pasa con los elementos del espacio vectorial, o esta forma como combinación lineal. Estas dos formas son equivalentes, por eso hay un sí solo sí, y vamos a decir que es una función biyectiva porque cumple las dos condiciones. Siempre y cuando será una función biyectiva si es que el conjunto es un sistema generador y además van a ser linealmente independientes. Nosotros ya vimos, ¿cierto? Algunos ejemplos que cuando no era un sistema generador, pero no era linealmente independiente, teníamos que un elemento se podría escribir de dos formas distintas. Y entonces eso no nos ayuda para identificar unívocamente un elemento con respecto a la matriz o con respecto a esta sumatoria. Entonces es muy fundamental que sea linealmente independiente para que tenga esta equivalencia y esta función sea una función biyectiva. Ya sea inyectiva y sobreyectiva. O sea, todos los elementos de las matrices van allá, ¿cierto? Y todos los elementos de B tienen una única representación en las matrices. Por ejemplo, ¿qué es una base? Por ejemplo, en KN, que acuérdense que KN pueden ser los reales, Rn, o pueden ser los complejos. Los reales o los complejos. Entonces, una base para esto van a ser el conjunto Cn, que es igual a E1, E2 hasta N. ¿Qué cosa es esto? E1 es el vector 1, 0, 0, 0 hasta N. L2 es 0, 1, 0, así. Y así hasta el E sub n, que va a ser igual a 0, 0, 0, 1. Ya, esos son los elementos. Si estuvieran en Rn, entonces hay n coordenadas. Si estuvieran en Cn, habrían 2n coordenadas. ¿No? Entonces, esto se llama una base, y le ponen C porque se llama base canónica para los Kn. Y entonces cualquier elemento, en Rn o en Cn, ¿cierto? Se va a poder escribir como una combinación lineal de estos elementos una combinación lineal con los elementos de la base canónica. Y su representación matricial va a estar dada así. Fíjense que aquí, claramente, x1, 0,00000 más 0x2, 0,0000 más así hasta 0,0000xn, ¿cierto? Eso descompuse esta suma, ¿cierto? Ahora puedo factorizar, me queda x1, 1, 0, 0, 0, 0, más x2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, más xn, 0, 0, 1. Y ahí me doy cuenta que estos elementos son los elementos de la base. Entonces me va a quedar x1e1 más x2e2 y así sucesivamente hasta xn. Y como tengo esta combinación lineal, ¿cierto? Su representación matricial son con respecto a los coeficientes. Así que estos son los coeficientes que van a aparecer aquí. Así que tengo esa representación. Otro ejemplo de matriz, o sea, otro ejemplo de base, en este caso para las matrices de n cruz m, o sea, n cruz s, van a ser las matrices canónicas o elementales que habíamos visto antes, ¿ya? Estas E y J. Las E y J son 0 cuando en la posición, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Cuando IJ
No. Es en la KM, tal que es distinto de IJ, y KM es igual a IJ, entonces vale 1. O sea, en la entrada IJ, porque aquí está determinada, vale 1, y todos los términos, todos los demás términos, las demás entradas son 0. Es decir, E1, 1 va a ser la entrada 1, 1 es 1 y las demás son 0. Por ejemplo, vamos a poner esas. Ya dependiendo de qué dimensión es la matriz, van a ser la cantidad de ceros que hay. Entonces, en particular, si tengo matrices de 2 por 2, voy a tener matrices así, y esta matriz se puede escribir de esta forma. ¿Por qué? Porque va a ser x1, 1 por esta matriz, más x1, 2 por esta matriz, más x2, 1 por esta matriz, más x2, 2 por esta matriz. Claro, tomo la entrada, ¿cierto? Y ahí es la que va a quedar el valor de 1. Y entonces, estas matrices son E1, 1, esta es E1, 2, esta es E2, 1, y esta es la E2, 2. Entonces, cualquier matriz se puede escribir como una combinación lineal de estos elementos, y estos elementos son linealmente independientes. Por lo tanto, estos elementos son una base para la matriz de 2 por 2 en particular. Y si estamos en una matriz de n por s, vamos a tener los S y J que van a ser nuestra base. En el caso de los polinomios de cualquier grado, el conjunto de polinomios, coloco P de infinito porque en realidad son de todos los grados. Infinito no es hasta el infinito grado, sino que son todos los grados posibles. Entonces va a ser 1, x, x cuadrado, x cubo, x a la 1000, x a la 1.000.000, x elevado a 2.000 millones. Ya, todo eso son el conjunto de P de infinito. Y esta es la base canónica de estos polinomios. ¿Por qué? Porque para cualquier polinomio, en este caso es de grado t, ¿cierto? Para cualquier polinomio, a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x2 más hasta a sub t xt, para cualquier polinomio de esta forma se puede escribir así. Y entonces, estos son los coeficientes, ¿cierto? Y aquí están los elementos en la matriz. O sea, los elementos de la base. ¿Qué son los elementos de la base que están acá? Pues en particular, hasta n, p de n, ahora no infinito, va a ser la base canónica, pero los de polinomios de grado menor o igual a n. ¿Ya? Fíjense que tenemos el conjunto de los polinomios de cualquier grado y también tenemos el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a n, que va a ser un subespacio de los polinomios. Bueno, veamos cómo podemos construir bases, porque la pregunta ahora es, encontramos bases, ¿cierto? Las bases canónicas para todos nuestros espacios vectoriales más o menos que estamos estudiando, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿será la única base para esos espacios? La respuesta es no. Por algo se llaman bases canónicas, es decir, somos las bases más simples que pueden encontrar. Pero para esos conjuntos, para esos espacios vectoriales, sí podemos encontrar otras bases, otro tipo de bases. Y aquí entonces el teorema hace una construcción para empezar a crear más bases con respecto al mismo espacio vectorial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a tomar una cantidad de elementos, alfa, ¿cierto? Voy a decir que es una base de un espacio vectorial, y entonces beta, que va a ser otra cantidad de elementos, fíjense que es la misma cantidad de elementos que de alfa, tiene beta, pero son otros, donde los omega WJ van a ser la sumatoria de D igual J, de D igual 1 hasta J, de A sub I, B sub I. Es decir, los WJ van a ser las combinaciones lineales desde 1 hasta J de los elementos de alfa. Es decir, W1 va a ser A1
B1, W2 va a ser A1, B1 más A2, B2, W3 va a ser A1, B1 más A2, B2, A3, A3, y así sucesivamente. Y obviamente los elementos A sub I no son ceros, ¿ya? Esto quiere decir que todos los A sub I son distintos de cero. Quiere decir que está en Rn menos el punto cero. Y no puede ser el vector cero. Es un vector fijo, ¿ya? Y entonces, este conjunto beta, que estamos construyendo así, también será una base para los Kn. Entonces, aquí tenemos nuestros elementos, ¿cierto? ¿Será que genera? Fíjense que fácilmente es fácil mostrar que generan, porque yo quiero saber que para cualquier elemento U que pertenece a B, ¿cierto? Quiero hacer que el U sea una combinación lineal, un alfa, no alfa no, B1, B1, W1, más B2, W2, más hasta Bn, Wn. Eso quiero saber si genera, es decir, ¿será que puedo escribir cualquier elemento del espacio vectorial como una combinación lineal de los elementos del conjunto beta? Es decir, si esto vale. Bueno, me doy cuenta que por definición los W1 son de esta forma. A1, B1 más B2, A1, B1 más A2, B2 más, y así sucesivamente hasta Bn, A1, B1 más A2, B2 más hasta AN. B, este es B. Bn. Este es B. Ya, pero fíjense de que si yo factorizo todo por B1, va a ser B1A1 más B2A1. En realidad puedo factorizar todo por A1, B1. Me va a quedar B1 más B2 más hasta Bn por A1, B1. Más, y ahora puedo hacer B2 más B3 más hasta Bn por A2, B2 más, y así sucesivamente, hasta llegar hasta el B más Bn a NBN. Porque aquí voy a tener n elementos, aquí voy a tener n menos 1, n menos 2, y así va a ir reduciéndose hasta este valor de aquí. Lo bueno de esto, si uno lo escribe así, es que yo sé que alfa es una base. Alfa es base. Así que yo sé que este elemento U se va a poder escribir como una combinación lineal de los elementos de la base B. Entonces, esto en realidad, ¿qué es esto? Estos son números, son coeficientes en el cuerpo K, ¿cierto? Multiplicado por otro coeficiente. Así que en realidad esto lo podemos llamar como un C1. Esto va a ser igual a un C2. Esto es igual a un Cn. Vean lo que estoy diciendo, que el U en realidad se puede escribir como C1B1 más C2B2 más CNBN. ¿Y esto es verdad? Sí, es verdad porque esto se cumple para todo U en B tal que alfa es base. Entonces ya sé que cualquier elemento del conjunto U se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de la base alfa. Entonces, si esto es verdad, que se puede escribir de esta forma, fíjense que todos son iguales, y por lo tanto cualquier elemento U se puede escribir en realidad una combinación de los elementos W. W1 a W2 hasta W. Y entonces, así demostramos que beta es un sistema generador.
Entonces ahí tenemos la primera parte. La segunda parte es mostrar que sea linealmente independiente. Para eso tengo que mostrar que el 0 se puede escribir como cualquier combinación. La única combinación lineal para estos es que los B sub 1 hasta B sub 2 hasta B sub n sean todos ceros. Eso es lo que tengo que decir. ¿Ya? Eso tengo que probar. Tengo que mostrar que los B1 hasta los Bn son todos ceros, así yo puedo decir que es linealmente independiente. De la misma forma anterior, así que no voy a hacer el paso intermedio. Esto va a ser igual a B1 más B2 más hasta Bn A sub 1, B sub 1, más P2 más P3 más hasta Bn a 2, B sub 2, más hasta Bn a sub n, B sub n. Ya, eso es todo, es igual a 0. Pero aquí, al escribirlo de esta forma, ¿cierto? Yo voy a decir, yo sé, ¿cierto? Yo sé que los B sub i es base. Por lo tanto, si es base, se cumple que todo esto es 0. Que todo esto es 0 y que todo esto es 0. Como alfa es base, se cumple que B1 más B2 más hasta Bn por A sub 1 es igual a 0. B2 más B3 más hasta Bn por A2 es igual a 0. Y así voy a tener todas hasta llegar a Bn a sub n es igual a 0. Entonces tengo que resolver esto. Entonces, esto va a ser 0 siempre y cuando el Bn es igual a 0 o el An es igual a 0. El de aquí va a ser Bn menos 1, A sub n menos 1 más Bn por A sub n menos 1. Entonces, si este es 0, ¿cierto? Necesito que bueno, esto se va a escribir así mejor. Bn menos 1 más Bn por An menos 1. Entonces voy a tener que Bn menos 1 más Bn es igual a 0 o A sub n menos 1 es igual a 0. De aquí sale que ese es 0 y entonces el B sub n menos 1 es igual a 0. Y así puedo entonces continuar con todos los que están allá y encontrar todos los B sub i que van a ser 0 para todo i entre 1 y n. O estos de aquí son 0, ¿cierto? Pero estos sí son 0 porque son... porque un alfa es una base, ¿ya? Pero es importante saber que estos son ceros. Así que me queda ahí. Bueno, vamos a ver aquí más ordenadito la demostración. Entonces aquí tengo la combinación lineal del 0, ¿cierto? Entonces me va a quedar exactamente como les mostré. Entonces me van a quedar estas sumas, ¿cierto? Y, bueno, aquí consideran que los A sub i son distintos de 0. Vamos a tomar que los A sub i son distintos de 0. Si los A sub i son distintos de 0, entonces me quedan que estas sumas tienen que ser 0 por obligación. Por lo tanto, ahí de inmediato sale que el C1, el C2 hasta el Cn, todos son ceros. ¿Ya? Y entonces, ahí yo digo de que el 0 se puede escribir de una única forma. Entonces, va a ser linealmente independiente. Luego, beta SL. Y acá está la demostración que le hicieron para el sistema generador, que es hacer lo mismo que hicimos nosotros, empezar a despejar. Y aquí encuentran que B se puede escribir entonces
Como si ves cualquier elemento que se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de alfa, entonces aquí lo estoy escribiendo como una combinación de los elementos de W. Y por lo tanto, también va a ser un sistema generador. Luego entonces, el beta va a ser una base. ¿Por qué? Porque cumple las dos condiciones. ¿Ya? Entonces, estoy haciendo, lo que está haciendo o demostrando aquí es que si yo tengo una base, yo sé que esta es una base, puedo encontrar otra construyéndola así, sumándole algunos coeficientes aquí, ¿cierto? Ah, aquí los ASUI son distintos de cero. Ahí está. Claro, porque son los que van a multiplicar los elementos de W. Entonces, esta parte que yo les decía que podría ser cero, en realidad no es porque todos tienen que ser distintos de cero. Entonces, la única opción es que sean estos de acá. Entonces, si tengo una base, puedo construir otras más. Eso es lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, si tenemos la base canónica 1, 0 y 0, 1 en R2, es la base canónica. Entonces, beta puede ser la base canónica 1, 0 y, sumo estos dos, 1, 1. Otra base para este mismo, parece que podemos multiplicar por alguna constante. Así que vamos a decir que es 2,0, 2,3. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Puede multiplicar por 2 el 1,0 más multiplique por 3 el 0,1. Entonces aquí tengo los coeficientes, ¿cierto? Que son distintos de 0 y aquí multiplico los elementos de la base. Me queda 2, me queda 2,0 más 0,3 y por lo tanto esto es 2,3. Entonces ahí tengo dos bases diferentes para también R2. Todas son bases para R2. Ya no necesito ni siquiera demostrarlo porque con la construcción que hicimos acá, tenemos que multiplicar los elementos de alfa, ¿cierto? Por algún escalar, que es lo que dice acá. El W1 va a ser una constante por V1 y el W2 va a ser una constante por W1 más una constante por V2. Si hubiera sido mayor dimensión, debo estar sumando otras más. Entonces, en realidad tenemos muchas bases para un espacio vectorial. Así que no es única cuando uno encuentra una base. Ahora estudiaremos el teorema mágico que nos da respuestas sobre el espacio vectorial. Si llamaremos a un teorema mágico si verifica las siguientes condiciones. En general, la técnica usada en su demostración sucumbe a sus consecuencias. Genera consecuencias inesperadas. Origina un concepto central de la teoría. Sus consecuencias permiten transformar la eficacia en eficiencia. Y el análisis y difusión de sus consecuencias induce la generación de relaciones que favorecen la comprensión de la asignatura. Por eso, fíjense que se llama el teorema mágico porque es un teorema que le vamos a llamar teorema mágico, como que cambia la visión, ¿cierto?, que tenemos de la teoría en cuestión. Tenemos un concepto, ¿cierto?, lo entendemos de una forma, y el teorema mágico dice que si pasa esto, vamos a tener el mismo resultado que esperado, pero nunca hubiéramos pensado que se podría hacer de esa forma. Entonces, ya con la definición de teorema mágico, veamos si este teorema 2.1.1 será un teorema que nos ayude a hacer, sea un teorema mágico en nuestro curso. Dice teorema de la máxima cantidad de vectores linealmente independientes.
sea B un K espacio vectorial, alfa una base del espacio vectorial, entonces cualquier subconjunto de B que posea más de n vectores es linealmente dependiente. Más de n vectores. Entonces, aquí, aunque aquí uno describe y determina cuáles son los elementos, pero como lo está describiendo, yo sé cuántos tiene. Alfa tiene n elementos, que cada uno es linealmente independiente, porque alfa es una base. Entonces, estos elementos, combinación lineal de ellos, generan cualquier elemento de B, y cada uno de ellos es linealmente independiente con respecto al otro. Eso es, y quiere decir que sea una base. Entonces, para cualquier conjunto, cualquier subconjunto de B, cualquiera, no necesariamente alfa, puedo elegir otro, ¿cierto? Pero que tenga más de n vectores, tiene que ser linealmente dependiente. O sea, si tengo otro beta, que va a ser igual a W1 hasta Wn hasta Wm, para demostrar que eso es más, este conjunto es un subconjunto de D, y como ya tiene una cantidad mayor que el conjunto que yo sé que es base, entonces de inmediato, este tema de inmediato, no tenemos que hacer nada, dice que este es linealmente dependiente y por lo tanto no puede ser base. Para que sea base, ¿cierto? Tiene que cumplir las dos condiciones, que sea sistema generador y sea linealmente independiente. Veamos la demostración. Consideremos alfa, el conjunto que hace una base, y beta, bueno, no le pusieron hasta m, sino que le pusieron hasta s. Donde obviamente s es mayor que n. Entonces supongamos que el 0 se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de beta. ¿Ya? Pero como alfa es una base, entonces cada elemento de B se puede representar como una combinación lineal de su elemento, como por el sistema generador. Entonces cada uno, porque estos de aquí, los W1, W2, W3 hasta WS, son elementos de beta, ¿cierto? Pero en particular, W1, vamos a poner W sub I, pertenecen a B, porque este conjunto es un subconjunto de B. Si este elemento pertenece a B y yo sé que alfa es una base, entonces para todos estos elementos se pueden escribir como combinación lineal de la base alfa. Entonces, W1 va a ser A11B1, A12B2, hasta A1ND. W2 va a ser A21B1 y así sucesivamente. Y pongo dos subíndices porque voy a querer definir con respecto a qué vector estoy considerando y a qué vector de la base y a qué vector del W es la entrada que yo, es el coeficiente que estoy analizando. Muy bien, entonces ya tengo que W1 hasta W2 hasta WS vale eso, y entonces yo voy a querer escribir esto de aquí. Entonces voy a multiplicar por C1, por C2, por C3 hasta CS. Multiplico por los C sub I en cada caso, ¿cierto? Y veo lo que pasa al otro lado. Si multiplico por C1, es decir, voy a multiplicar C1 en cada uno de los coeficientes. Si multiplico por C2, multiplico todo por C2. Y así sucesivamente. Entonces, ahora yo voy a querer que esto sea igual a 0. Entonces, vamos a sumar. Sumamos. Me queda esta parte de aquí y esta parte dice, supongamos que vale 0. Así que esta parte vale 0. Y este otro lado, ¿cierto? Este otro lado va a ser, fíjense que voy a poder factorizar por B1 y me va a quedar C1 A11 más C2 A21 más A sub I A I1, este es C, más hasta C sub S A sub S y todo multiplicado por B1. Ya, sumé toda esta fila, esta columna, perdón. Ahora más, y entonces escribo lo mismo para los que siguen. Y después escribo lo mismo para los que siguen y así sucesivamente. Hasta llegar a C1 A1N más C2 A2N más hasta CS ASN por TN. Entonces ahora estoy diciendo
que el 0 se puede escribir como esta combinación lineal de los elementos de la base de la base alfa. Para que alfa, yo sé que es base, por lo tanto, debe pasar que todo esto, cada uno de ellos, ¿cierto? Tiene que ser igual a 0. Porque la única forma de que el 0 se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de alfa es que los coeficientes sean 0, porque alfa es una base. Entonces estoy necesitando, requiriendo, ¿cierto? Que todo esto sea 0, todo lo que está aquí y todas las sumas sean 0. Eso es lo que está aquí. Yo quiero que todos los, como alfa es linealmente independiente, ¿cierto? Que es base, entonces cada una de estas sumas, que son estas sumas que la escribí aquí desarrolladas, tienen que ser igual a 0. O equivalentemente, lo escribí aquí, ya se escribe como lo está escribiendo yo. Aquí me doy cuenta que esto es un sistema de ecuaciones con n ecuaciones y s incógnitas, ¿cierto? 1, 2, hasta n. Tengo n ecuaciones, pero tengo 1, 2, hasta s incógnitas. Y nos acordamos que el n dijimos que era menor que s. O sea, hay menos ecuaciones que incógnitas. Eso es lo primero que tenemos que de ver. Esto de aquí. Entonces, como n es menor que s, entonces el sistema homogéneo tiene infinitas soluciones, ¿cierto? Es decir, el conjunto beta va a ser linealmente dependiente. Claro, porque si ahora yo resuelvo esto, fíjense que los C sub i son los coeficientes para la combinación lineal de los elementos de beta. Y para estos C sub i, que van de C sub 1 hasta C sub s, me va a quedar, como tengo menos ecuaciones que incógnitas, ¿cierto? Entonces me van a quedar incógnitas dependiendo de las otras. Entonces, el sistema tiene infinitas soluciones. Es decir, para cada SSUI tenemos infinitas formas de escribirlo. Y yo necesito que el SSUI sea igual a 0, para que sea linealmente independiente. Como tengo infinitas formas de escribirlo, ¿cierto? Es decir, los elementos de beta son linealmente dependientes. Eso es lo que dice. Dice, aunque la demostración es técnica, sin embargo, sus consecuencias son fuera de fantásticas, absolutamente concretas, como veremos en el siguiente corolario. Corolario. Todas las bases de un espacio vectorial tienen la misma cardinalidad, es decir, el mismo número de vectores. Claro, nosotros dijimos aquí en el teorema de que si el conjunto que voy a considerar beta tiene una cantidad mayor de elementos, entonces no va a ser base. ¿Qué pasa si elijo un conjunto con menos elementos? Bueno, ahí sí va a ser linealmente independiente, ¿ya? Porque si el 0 lo escribo con 20 combinaciones lineales donde todas son 0, ahora si las voy a escribir con 5, va a mantener la consecuencia de que todas tienen que ser iguales a 0. Y que va a ser linealmente independiente. Pero como estoy eligiendo menos vectores, no voy a poder generar todos los elementos del espacio vectorial. O sea, cuando yo considero en conjunto con menos elementos, estoy considerando conjunto que no puede ser base, porque lo que va a fallar ahí es que no voy a generar todos los elementos del espacio vectorial. Por lo tanto, por eso tiene sentido el corolario, que dice que todas las bases de un espacio vectorial, aunque pueden ser infinitas, lo que tienen en común es que tienen la misma cardinalidad. Es decir, tienen un mismo número de vectores. Entonces,
Bueno, eso es lo que yo les decía. Si alfa, consideremos dos conjuntos, alfa y beta, son dos bases del espacio vectorial, pero si me preocupo de que alfa varía entre 1 y n, es una base, entonces n es el número máximo de vectores linealmente independientes. Así que si beta es otra base, entonces su número de vectores linealmente independiente debe ser menor o igual que n. ¿Ya? Porque si es más, como lo demostramos acá, va a ser linealmente dependiente. Entonces debe ser menor o igual. Ahora, si beta es base, el número máximo de vectores linealmente independientes, m va a ser el número máximo de vectores linealmente independientes. Así que alfa es otra base, entonces su número de vectores linealmente independientes, n, debe ser menor o igual a m. Por un lado, uno tiene que ser menor que el otro, y por este otro lado, n tiene que ser menor o igual que n. Entonces tengo las dos condiciones, ¿cierto? Entonces, contrarias entre comillas, porque van a ser en un valor igual, ¿cierto? En un valor se van a cumplir las dos. Y va a ser el caso cuando n y m sean iguales. Entonces, sin importar si esta base es muy fácil o está muy complicada, ¿cierto? Lo que tienen en común es que tienen que tener la misma cantidad de vectores. Y por lo tanto, eso que no varía, que es la cantidad de elementos de la base, le vamos a llamar la dimensión. Si B es un K espacio vectorial, si B es un K espacio vectorial, llamaremos dimensión de B sobre el cuerpo de escalares K a la cardinalidad de una base de B. O sea, la cantidad de vectores de una base se le llama dimensión del espacio vectorial, dim de K, dim sobre K de B. Entonces, por ejemplo, Rn, dijimos que Rn, entonces basta conocer una base de Rn para saber que todas las bases tienen la misma cantidad de elementos. En Rn dijimos que tenía, era generado y era no vamos a ponerlo así, un sistema generador, pero eso no quiere decir que sea base. Vamos a llamar alfa igual a E1, E2, ¿cierto? Hasta En, y eso va a ser un de subconjunto de Rn base. ¿Ya? Donde los E1, E2 y hasta En son los vectores canónicos. Esta es la base canónica. Este es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, hasta 0, 0, 0, 1. Esto es una base, ¿ya? Y sin importar cómo son los vectores, yo voy a contar la cantidad de vectores, ya que hay n vectores. Por lo tanto, la dimensión sobre el cuerpo de los reales de Rn va a ser igual a n, en la cantidad de vectores. Ahora, si tenemos alfa, que va a ser igual a, vamos a poner z, z1, z2 hasta zn, que está contenido en Cn, es fácil. ¿Qué cosa es Z1? Z1, o sea, si fuera C solito, entonces Z1 es de la forma 1, 0. El Z2 es de la forma, bueno, perdón. Si fuera C, entonces tendríamos estos dos nodos. Ahí. Y entonces Z2 va a ser 0, 1. Entonces, si pensamos que estamos en los complejos, pero con el cuerpo de los complejos, Z1 va a ser un elemento, Z2 va a ser otro elemento, y por lo tanto la dimensión en C de C va a ser 2, porque tengo dos elementos, 1, 2.
Perdón, estoy equivocada. Quería describirlo bien para no haya confusión y me confundí. Ya mira. Vamos a considerar alfa igual a 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Si los considero así, quiere decir que estos elementos están en los complejos, ¿cierto? Esto va a ser elementos en los complejos. Por lo tanto, si yo defino ya, ya, ahora sí. Entonces, esto va a ser una combinación lineal, ¿cierto? De elementos de los complejos sobre los reales. Ya, es decir, va a ser un A1 por 1,0 más un A2 por 0,1. Voy a poder escribir cualquier elemento que pertenece al complejo. Entonces tengo dos elementos y entonces la dimensión sobre R de los complejos va a ser 2. Pero si ahora nuestro cuerpo son los complejos, nuestra base va a estar escrita, puede estar escrita así. 1, 1, por ejemplo. Eso está en C sobre C. Porque aquí yo voy a multiplicar un complejo por el 1, 1. Y ahí yo puedo generar cualquier cantidad, cualquier complejo que yo quiera. Es igual a Z. Esto es un complejo, es decir, va a ser un A, B por 1,1. Entonces ahí yo al multiplicarlo, ahí yo puedo generar todos los complejos que yo quiera. Y por lo tanto tengo un elemento en la base y por lo tanto la dimensión sobre los complejos de los complejos es 1. Es lo que dice aquí. Los complejos sobre los Cn va a ser n, porque la cardinalidad de los elementos de la base canónica es n. Pero si ahora tomamos R, como lo decíamos antes, ¿cierto? Los complejos van a estar construidos de esa forma y por lo tanto la dimensión necesito encontrar dos elementos. Entonces va a ser dimensión 2. Entonces es fundamental saber si está en R o está en C. Los polinomios, ¿se acuerdan que la base canónica de los polinomios de grado menor o igual que n era 1x hasta xn? Entonces, ¿cuántos elementos hay? Aquí hay n más 1. Entonces, sobre el cuerpo K, ¿cierto? Aquí los polinomios van a ser, en la dimensión va a ser n más 1, que es la cantidad de los elementos de la base. Y este de aquí va a ser infinito porque la cardinalidad de infinito era infinito. Acuérdense que habían puntitos, puntitos, puntitos. Y la dimensión de la matriz, ¿cierto? Fíjense que va a ser la multiplicación del número de filas por columnas. Porque acuérdense que la base canónica de las matrices, ¿cierto? Eran los S y J. Y eso va a ir variando según cuánto va a variar esto. Entonces van a ver n por s, matrices elementales, ¿cierto? Que van a estar en la base canónica. Entonces, la dimensión de un espacio vectorial, que es un número natural, va a representar lo siguiente. El número máximo de vectores linealmente independientes soportado en el espacio. El número mínimo de vectores que pueden generar el espacio vectorial. Y en suma, el número mínimo de datos que se necesitan para representar un vector en el espacio vectorial. Así que aunque sea un número así, como digámoslo así, simple, en realidad me da mucha información. Y el teorema, que con esto terminamos, dice, sea B un K espacio vectorial tal que la dimensión de B es N. Aquí me hablan de la dimensión.
y alfa un conjunto con n vectores, o sea, la misma cantidad de elementos de la dimensión. Entonces, alfa va a ser linealmente independiente, quiere decir que alfa es un sistema de generadores, es equivalente. ¿Ya? O sea, fíjense que aquí yo no estoy diciendo que alfa es una base, es solamente un conjunto. ¿Ya? Estoy tomando un conjunto que está contenido en B y voy a decir que este conjunto va a tener la propiedad de ser una base siempre y cuando demuestre una de las dos condiciones, que sea linealmente independiente o un sistema generador. Antes teníamos que una base necesitaba demostrarse que valgan las dos propiedades, ¿cierto? Las dos. Que sea un sistema generador y además que sea linealmente independiente. Pero decir que la dimensión es el mismo número que la cantidad de elementos de este conjunto hace que esas dos condiciones sean equivalentes para demostrar en realidad que alfa va a ser una base. Porque si esto valen las dos, entonces alfa no es solamente un conjunto, sino que va a ser base para el espacio vectorial. Bueno, entonces la demostración la pueden revisar, aquí está en los apuntes, nosotros vamos a verla en la próxima clase, porque ya fíjense que es más o menos larga. Vamos a ver algunos detalles en la próxima clase, pero hasta aquí quedamos. ¿Tienen alguna consulta, pregunta? ¿No? Listo. Entonces nos vemos el próximo año, porque mañana no tenemos clase. Que estén bien. Chau. Chao, profe, gracias. Chau.